Preciosas palabras, ¿verdad? Y qué necesario escucharlos viendo el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Casualmente Mark empezaba explicando, diciendo un poco cuál es la situación mundial hoy en día, que dice, parece que el mundo esté de acuerdo en intentar hacer todas las cosas al contrario de lo que Dios quiere, ¿no? Y también una mirada al mundo en general lo que nos da es desesperanza, ¿no? Es inseguridad. Vemos, estamos todavía en medio de una pandemia, esperando que podamos volver a la normalidad. Hemos visto mucho dolor, llevamos meses, ¿sí? Más de un año, viendo mucho dolor, mucho sufrimiento. Quizás lo hemos experimentado en nuestras vidas, en nuestras familias, en personas cercanas, el dolor, el llanto, el sufrimiento, el ver cómo personas no pueden ni despedir a sus familiares por causa del COVID, por no poder pasar con ellos esos últimos tiempos. Hemos visto mucho sufrimiento durante este año. Hemos visto una situación también mundial muy complicada. Está todo muy mal. Aunque esto lo podríamos decir cada generación y sería correcto, ¿no? Pero ese es el tiempo que nos ha tocado vivir y miramos y realmente las cosas están mal, muy mal. La situación política, mundial, económica. Ahora tenemos esta situación en Afganistán, pero hay muchos otros países con gobiernos inestables, derrocados. Eh, Vemos multitud de fenómenos naturales adversos afectando alrededor del mundo. Vemos el mundo y realmente uno si mira alrededor puede llegar a desesperar, ¿sí? A sentirse inseguro, desprotegido, con miedo, ¿verdad? Am, ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación? Ante un panorama tan sombrío, ¿dónde podemos encontrar ánimo y esperanza? Aunque los médicos digan, hay una vacuna, eso no lo soluciona. Aunque ahora digamos que la comunidad europea o la comunidad mundial irá a resolver los problemas en muchos países, eso no resuelve el problema. ¿Dónde podemos encontrar verdadero ánimo y esperanza? ¿A dónde tenemos que mirar? Arriba, al cielo, a Dios. Buscarle a Él. Pero no buscar una revelación sobrenatural de Él, que ahora Él ilumine y aparezca. Él ya nos ha hablado en su palabra. ¿Dónde podemos encontrar consuelo, aliento, ánimo en medio de esta situación, tanto mundial como personal? Cada uno tenemos nuestras circunstancias personales, estamos quizás atravesando momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, pérdida de trabajo, cualquier situación adversa. Dios ya nos ha hablado y es allí donde podemos encontrar aliento. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para que tomemos ánimo, aliento, para que nuestras vidas estén confiadas. Y lo vamos a hacer considerando un salmo. Un salmo que ha sido de consuelo, de ánimo y de aliento para millones de creyentes a lo largo de los siglos. El salmo que es el más conocido de todos, el más recitado, el primero que enseñamos a nuestros hijos, seguramente. ¿Sí? Si yo ahora os pido que lo recitéis, seguramente más de uno lo vais a recitar completo. Ya sabéis de qué salmo estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál es el salmo? El 23 es el salmo en el cual los creyentes han encontrado consuelo y aliento, sean cuales sean sus situaciones. Y ha traído consuelo y confort a los corazones de los creyentes. Decía, este es un salmo realmente apreciado por el pueblo de Dios. Spurgeon, el predicador, dijo que este salmo era la perla de los salmos, del aprecio, de la belleza que contiene. Y aunque no vamos a profundizar completamente en todo lo que hay, sí que quiero en esta mañana que podamos encontrar ese consuelo, ese aliento, ese ánimo al saber que nuestras vidas están en las manos de este buen pastor. Vamos a leer Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso. Cómo estas palabras pueden traer ánimo y consuelo
a nuestros corazones. Sabemos que los salmos los podemos categorizar en diversos tipos, ¿sí? Hay salmos que son himnos de alabanza, hay salmos que son acciones de gracias, hay lamentaciones, hay salmos que nos enseñan a llorar bíblicamente. Este es un salmo que podríamos categorizar como un salmo de seguridad, un salmo de confianza. Es un salmo que nos va a expresar la seguridad y confianza que el creyente tiene de que el Señor está con él y lo librará de toda adversidad. Y eso es lo que David, el autor de este Salmo 23, va a hacer. Va a mostrarnos, va a recordarnos que podemos confiar completamente y encontrar seguridad para nuestras vidas en nuestro Dios. Y lo va a hacer con dos imágenes. Este salmo tiene dos imágenes. Tenemos la imagen de Dios como pastor y tenemos la imagen de Dios como anfitrión. ¿Sí? Hay una mesa, hay un banquete al final del salmo. Así que vemos a Dios como pastor, a Dios como anfitrión. Vamos a ver cómo Dios nos cuida y nos sostiene como pastor. Y vamos a ver al final cómo se relaciona con esa imagen del anfitrión. Todo para que podamos encontrar consuelo y ánimo en el Dios que nos guarda, que nos provee y que tiene preparadas cosas maravillosas para nosotros. Así que ese es el propósito al analizar, al meditar este salmo, que confíes tu vida plenamente en las manos del Dios que cuida y te sostiene en todo momento hasta que llegues a su presencia. Esa es una verdad que debemos recordar y hacer nuestra para poder vivir en medio de los caminos que cada uno de nosotros estemos viviendo. Así que vamos al texto, vamos a ver qué es lo que David nos está expresando. Y empieza el salmo con esta frase que está, cuando la pronunciamos, produce en nosotros algo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta simple declaración contiene una profunda verdad acerca de Dios, una verdad que ha traído consuelo y ánimo a millones de creyentes. Aquellos que pueden con David decir, el Señor es mi pastor, se saben seguros y protegidos, sea cual sea la situación que estén atravesando. Saben que hay alguien que cuida de ellos. Saben que hay alguien que les provee de lo necesario. Saben que hay alguien que los cuida y los protegerá. Aquellos que con David pueden decir, Jehová es mi pastor, tienen una confianza en el futuro. Quizás para nosotros esta imagen del pastor y las ovejas nos es un poco extraña, un poco lejana, ¿sí? No sé cuántos de aquí somos pastores. Lo hemos visto por la tele, ¿no? O hemos ido con los niños a ver ovejas y animales, ¿sí? Este es el tipo de salmo que le tocaría a Gaby, que siempre usa ilustraciones muy buenas con animales. Nos suena un poco extraño, lo vemos un poco más lejano, lo complejo, lo que implica la relación entre el pastor y la oveja. Vivimos en una sociedad muy moderna, muy urbanita, pero esta imagen del pastor y las ovejas tenían profundo significado para su audiencia original. David sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué usaba esa imagen del pastor y las ovejas? Él mismo había sido pastor. Él, que ahora es rey sobre Israel, él había sido de joven pastor. Él había pastoreado las ovejas de su padre Isaí. Él las había llevado por caminos, en ocasiones difíciles, largos, hasta llevarlos a pastos verdes, a aguas frescas donde pudieran satisfacer su hambre, su sed. Él las había llevado a lugares de reposo donde pudieran descansar tranquilas, lejos de los peligros, bajo la atenta mirada de su pastor. El pastor estaba ahí sentado, vigilando, atento, cuidando de todas sus ovejas para que ningún mal les aconteciera, ni ellas mismas se perdieran. David había hecho esto. Él sabía que el buen pastor es aquel que tiene un cuidado constante, amoroso y bondadoso por sus ovejas, que está atento a todas y a cada una de sus ovejas. Por lo tanto, él usa esta imagen para explicarnos o darnos una ilustración de cómo es el cuidado que Dios tiene por ti y por mí como sus ovejas. Es el cuidado del buen pastor que está atento a todas las ovejas y que provee para ellas y que las protege y que las guarda. Esa es la imagen que él tiene. Él sabía, él conocía, como decía por experiencia, cómo era el buen pastor y cómo son las ovejas. Las ovejas son un poco tontas, son un poco, no te dan señas.
Tú las dejas y ellas mismas se meten en problemas. Se extravían, se pierden, se hace daño, caen por un precipicio. Si van todas en rebaño juntas, una sale corriendo y las otras van detrás. Él sabía que la oveja depende del pastor para su bienestar. Por eso esa imagen que está usando. Y al hablar del Señor como su pastor, David está reconociendo en primer lugar que él, el rey, es una oveja que depende del cuidado bondadoso de su Dios, que es incapaz de salvarse por sí mismo, es incapaz de permanecer en el camino por sí mismo. El gran rey, David, reconoce que sin el cuidado atento de Dios, él mismo se perdería, se haría daño, lo necesita. En segundo lugar, al decir que el Señor es su pastor, está reconociendo cuál es el cuidado, como decía antes, que Dios tiene para con sus ovejas. Y ahora fijaros, lo que está haciendo aquí David no es un estudio teológico teórico. Dice, mira, ahora os voy a explicar qué significa que Dios es pastor. ¿Cómo explicar el cuidado atento de Dios? ¿No? Y nos hace una exposición teórica acerca de Dios. No, aquí lo que vemos no es una exposición teórica acerca de la verdad. Aquí vemos la experiencia de David de esta verdad. El David que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es el David que ya ha pasado por el valle de sombra de muerte. Es el David que ya ha sido provisto por Dios, que ha disfrutado de verdes pastos, ha recibido abundantes pastos, ha encontrado reposo y descanso. Es el rey que también ha pasado por el valle de sombra de muerte y ha visto como su Dios atento lo ha cuidado, lo ha dirigido y lo ha protegido de todo mal. Él ha sufrido multitud de cosas, de adversidades. Lee los salmos y puedes ver en muchos de ellos cómo él expresa su situación. En cuántas ocasiones te lo encuentras huyendo, temiendo por su vida, con personas persiguiéndole, procurando el mal. Él se levanta en el Salmo 3 por la mañana y no ve un sol radiante brillando, ve a todos los hombres levantándose contra él para hacerle mal. Pero ¿qué dice él cuando ve eso? Señor, confío en ti, tú eres escudo en derredor mío. Tú me vas a librar de todos esos adversarios. Tú encuentras a David huyendo, escondiéndose en cuevas, yendo a dormir sin saber qué será. El momento más indefenso de uno, cuando duerme y cierra los ojos. Hay personas que cuando duermen decían como que se mueren. Llega alguien allí haciendo ruido y no se entera nadie. No se enteran, están ahí durmiendo. En ese momento de indefensión absoluta, este David decía que él podía ir a dormir tranquilo, confiado, porque Dios estaba con él. Es así. Él no hace una clase teórica acerca de Dios, sino que él toma aquello que sabe de Dios y lo aplica a su corazón. Él vive confiado de que el Señor es su pastor. No es cuestión de conocer la teoría. Los salmos son preciosos porque nos muestran la respuesta del creyente a las verdades de Dios. ¿Qué significa que Dios es tu pastor? Aquí vemos la vivencia de David. ¿Qué implica? Implica confianza, implica seguridad. Un breve paréntesis, porque en esto es lo que está haciendo David. Él está mostrando su experiencia, cómo las verdades de Dios afectan a su vida. Como decía, un breve paréntesis, cómo todo lo que has leído esta semana en la palabra de Dios ha afectado tu corazón. ¿Cómo ha traído paz, consuelo? ¿Cómo te ha confrontado? ¿Cómo te ha transformado aquello que has aprendido acerca de Dios? Está muy bien conocer la teoría de Dios, pero si esa información está en nuestras mentes y no está guardada en nuestro corazón y la creemos y somos transformados por ella, de nada sirve. Por eso debemos orar al leer las Escrituras. Señor, confróntame, háblame, tráeme confianza, ayúdame a crecer en ti. David conocía de Dios como su pastor. Siglos antes ya Jacob había hablado de Dios como su pastor. Así que él ya sabe. Él ya sabe la teoría. Dios es el pastor de Israel. David podía haber dicho, el Señor es nuestro pastor. David podía haber dicho, el Señor es el pastor de su pueblo. Y es verdad.
David es el pastor de Israel. Así se presenta en el Antiguo Testamento. Podemos leer el Salmo 95:7, donde dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Podemos leer en Isaías 40 que se nos habla de Jehová el Señor como aquel el pastor, que como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso lo sabían bien los israelitas. Dios es el pastor de Israel. Pero aunque esto es cierto, David está diciendo: Jehová es mi pastor. Hay una relación personal. Es una verdad que él ha experimentado. Sí, el Señor es el pastor de Israel. El Señor es tu pastor. El Señor es tu pastor, pero el Señor es mi pastor. Yo soy su oveja y Él me conoce a mí personalmente. Hay una relación personal. El Señor es mi pastor. Él ha experimentado, como decía, la provisión de Dios, el cuidado frente a multitud de adversidades. Él ha visto la guía, la dirección, la corrección de su pastor. Es algo personal. Solo alguien que cree que el Señor es su pastor, como decía antes en el Salmo 4, puede decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él podía poner una tropa de 10.000 soldados fuera del desierto si la acompañaran. Él podía levantar un vallado, él podía construir un búnker, pero ¿dónde encuentra el creyente confianza? En que Dios es su pastor. Solo en Jehová se encuentra la confianza. Estas palabras surgen del corazón de alguien que sabe que Dios es su pastor. Aquellos que tienen a Dios como su pastor viven confiados, se sienten seguros. Pueden ir a dormir y a descansar tranquilamente después de ver las noticias o de leerlas en internet. Solo aquellos que tienen al Señor como su pastor pueden mirar adelante sin desesperar, sin caer en la ansiedad, sin caer en la preocupación desmedida, porque saben que el Señor es su pastor, que cuida de ellos. Esta imagen del pastor tiene mucha riqueza. En el Medio Oriente antiguo, en la antigüedad, el título de pastor se asignaba a los reyes pastoreaban, ¿sí? Así que el Señor es su rey, es su pastor, es quien dirige y gobierna su vida completamente. Esa es la imagen que está dando David. Fijaros, cuando David es proclamado rey, en 2 Samuel 5:2 leemos: Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. El pastor, el título de pastor, el rey pastor, era una representación común del reinado soberano en el tiempo antiguo. Así que es más que una imagen pastoral la que está transmitiendo David, es la imagen de que Jehová es mi rey. Él gobierna mis pasos, Él dirige mis pasos, Él está por mí, guardándome y protegiéndome. Las manos de la vida de David están las manos no solamente del buen pastor, sino del rey que tiene todo poder y toda autoridad, que lo guiará en todo momento. Jehová es mi pastor, dice David. Fijaros la seguridad con la que habla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice: si Jehová fuera mi pastor, nada me faltaría. Tampoco dice: espero que el Señor sea mi pastor para que no me falte nada. No hay duda, no hay inseguridad, no hay incerteza. Hay una certeza verdadera, no hay duda. Jehová es mi pastor. Lo es. ¿Puedes hablar tú con la misma seguridad? ¿Tienes esta misma certeza de David, que el Señor es tu pastor? Cuán importante es crecer en la certeza de nuestra salvación. Cuán importante es realmente estar en las manos de Él. Porque es cierto, podemos no tener esa seguridad y ser del Señor. Por eso debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor para tener esa seguridad. Va a ser difícil ahora, con los petardos. Cuán importante es crecer en la seguridad, porque aquel que sabe que el Señor es su pastor, estará confiado. Si tú dudas, tendrás dificultades. Crece en el conocimiento, crece en la certeza de tu salvación para poder hablar como David.
Ahora, también puede ser que estemos engañados y creamos que el Señor es mi pastor y digamos, sí, sí, el Señor es mi pastor. Ahora, puede ser mentira. Podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo preguntarme? ¿Cómo puedo saber si realmente soy una oveja del Señor? ¿Cómo puedo saber que el Señor es mi pastor? En primer lugar, ¿eres una oveja? ¿Te consideras una oveja? ¿Eres consciente de que tu vida le pertenece a tu pastor, que no te perteneces a ti mismo? ¿Eres consciente de haber sido rescatado, que estabas extraviado y perdido y has sido atraído a un redil y formas parte de un rebaño? ¿Eres consciente de que tu vida no te pertenece a ti? ¿Eres consciente de que Él manda por dónde ir? ¿Es tu vida, si la examinas, guiada por el cayado del pastor? Examina tus pasos, examina tu vida. ¿Estás siendo guiado por los caminos por tu pastor o estás yendo por tus caminos, como se dice, a tu bola, sin seguir el mandato de tu pastor? Examina tu vida. Refleja la realidad, refleja tu experiencia, tu vivencia, tu día a día, la realidad de que eres una oveja guiada por el pastor. David era consciente y tenía esa certeza. El Señor es mi pastor. Él había sido llamado por Dios, él había sido introducido en un rebaño, él escuchaba y se deleitaba en la ley de Dios y su deseo era caminar por los caminos de Dios, caminar obedeciendo la voluntad de Dios. Claro que no fue perfecto, pero su deseo era seguir los mandatos de su pastor. Creer esto tiene sus consecuencias. Saber que el Señor es su pastor tiene sus efectos. Él dice, el Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. ¿Qué significa nada me faltará? Es tan sencillo malinterpretar esto, sí, sacarlo de contexto y decir, wow, lo que me acaba de decir. Si Él es mi pastor y yo estoy seguro, nada me va a faltar. Esa casa grande, ese coche grande, esa tele grande, ¿verdad? Nada me va a faltar. Voy a tenerlo todo lo que desee porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Alguno ya está pensando qué es lo que va a pedir, ¿verdad? Solo es declarar, el Señor nos lo dará. Cuando le pregunté a mi mujer, ¿qué crees que significa esto? Que nada me faltará. ¿Qué entiendes? Y dice, claro, nada me faltará de lo que necesita una oveja. Es una oveja la que está diciendo, nada me faltará. ¿Cuál es la necesidad de una oveja? ¿Una Smart TV? La necesidad de una oveja es alimento, abrigo, protección, guía, cuidado, ¿sí? Nada de eso me va a faltar. Eso es lo que Dios va a proveer para su pueblo. Nada me va a faltar de lo que necesita una oveja: alimento, descanso, sustento, protección, guía. Es importante ver el uso de esta palabra. Este verbo aquí es usado antes por Moisés. Nada me faltará. Podemos ir atrás al libro del Deuteronomio y ver cómo Moisés, al describir el cuidado de Dios por su pueblo en la peregrinación del desierto, él dice en Deuteronomio 2:7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Lo mismo dice Dios acerca de la tierra que les va a entregar, Deuteronomio 8:9. Él habla de la tierra como la tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Esto es lo que significa nada me faltará, nada de sustento, abrigo, alimento, guía, protección. Fijaros una vez más lo que hace David. Él podía mirar atrás, a la historia, a lo que está escrito, y ver cómo Dios, el pastor de Israel, había provisto para su pueblo y nada le faltó a una enorme multitud de personas peregrinando por el desierto. No les faltó alimento, sus vestidos no se gastaron, sus zapatos tampoco, nada les faltó. Y David está diciendo, aplicando una verdad acerca de Dios en su vida, si Dios, el pastor de Israel, ha provisto y nada le ha faltado a su pueblo,
claro que a mí tampoco nada me va a faltar porque ese es mi Dios, es mi pastor. Así es. Si Dios había hecho todo con ese pueblo, gran pueblo, durante 40 años, ¿cómo no lo va a hacer con él que es su oveja? Recuerda tú también cómo Dios ha obrado en el pasado. Podemos abrir las páginas de las Escrituras y ver el cuidado amoroso y bondadoso de Dios de su pueblo. Pero también puedes mirar a tu propia vida atrás y ver cómo Dios ha cuidado de ti. Hay ocasiones en tu vida que miras atrás y dices, no sé cómo pasé por allí. No sé cómo me salí de esa. Y ves el cuidado atento y delicado de Dios llevándote a través de todos esos caminos hasta el día de hoy, proveyéndote cuando nada tenías. Las cosas aparecían, te llegaban, nada te faltó porque Dios cuidó. Mira para atrás, ese mismo Dios es tu pastor hoy. Eso que Él ha hecho en tu pasado, Él lo sigue haciendo hoy. Hoy sigue proveyéndote, Él te sigue guiando hoy, Él te lleva hoy a aguas de reposo. Él sigue hoy a tu lado caminando. Por tanto, confía, nada me faltará. Así lo decía Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que está diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada de lo que necesita una oveja. Y vemos luego cómo Él empieza a describir cómo es el cuidado, la dirección, el sustento de Dios, el pastor con su pueblo. Si seguimos leyendo del versículo 2 al 4, vemos cómo se refleja, cómo se muestra o se hace evidente ese cuidado del pastor por su pueblo. ¿Cómo es ese cuidado y provisión? En primer lugar, proveyendo alimento y descanso. Dice, en lugares de delicados pastos o en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagínate esto por un momento. La oveja está pastando en unos pastos verdes, ricos, abundantes, ¿sí? Junto a un agua tranquila y fresca donde sacia su sed. Se tumba y descansa y reposa porque no hay ningún peligro. Es feliz. Y su pastor está ahí atento a ella, cuidándola. Ella está disfrutando de aquel lugar de reposo, saciando su hambre, saciando su sed, encontrando descanso. Ahora, es posible que para llegar a esos verdes pastos sea necesario atravesar largos caminos. Sí, en aquella tierra en ocasiones era necesario atravesar largos caminos por zonas áridas hasta llegar a los verdes pastos y a las aguas tranquilas. Es posible que el camino fuera largo, que la oveja llegara deseando, anhelando esos pastos y ese agua. Quizás el camino también había sido peligroso, pero al final llega a ese lugar que Dios provee para él, un lugar de abundante provisión, donde su hambre, su sed, sus necesidades son satisfechas completa y perfectamente. Así que es posible que tú estés caminando por un camino árido, por medio de un desierto, y tienes hambre, tienes sed, y estás anhelando esos verdes pastos. Confía, tu pastor te está llevando, te va a llevar a esos verdes prados donde tu alma será saciada, donde podrás descansar de tu camino, donde podrás sentarte tranquilo, confiado de que ningún mal te va a acontecer, donde tus fuerzas serán renovadas, donde tu ánimo será levantado, donde encontrarás paz para tu alma. Si estás en ese camino, aunque esta oración deberíamos hacerla cada día, ora como el Señor Jesús nos enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él provee el alimento, el agua, el descanso para su pueblo. Así cuida el buen pastor de cada uno de nosotros. Nos da ese alimento físico, pero también espiritual. Él nos da paz en nuestros corazones. En segundo lugar, vemos el cuidado amoroso y bondadoso del pastor en la restauración de nuestras almas. Él dice, confortará mi alma. Como decía antes, las ovejas son tontas, ¿sí? Se pierden solas, se meten en problemas solas, se hieren, se hacen daño, ¿sí? Quizás podías pensar, Dios, podías haber usado otra imagen, no sé, somos leones, tigres, águilas, no, somos ovejas. Y nos podemos desviar, nos podemos hacer daño, ¿sí?
Ante el ataque de un animal feroz, la oveja no se sabe defender. El buen pastor ha de estar atento, alerta constantemente, y cuando es necesario, sale corriendo a buscar a aquella oveja que se ha descarriado. ¿Sí? ¿Os acordáis aquella preciosa parábola de la oveja que se había perdido? El pastor deja las 99 y va a buscar aquella. ¿Y cómo vuelve? Con la oveja cargada, gozoso de que ha recuperado a la oveja extraviada. El buen pastor se preocupa por cada una de sus ovejas, nos restaura. Él no dejará que nos perdamos. Cuando tú y yo nos alejamos, cuando nos enfriamos, Él escucha nuestro lamento. Él viene a nuestras vidas y nos restaura, toma nuestro corazón y nos devuelve ese gozo, esa alegría. Él sana nuestras heridas, Él cuida de nosotros, Él conforta nuestras almas, restaura nuestras almas. Somos alimentados, somos restaurados espiritualmente. Él va a buscar a la que se desvía, Él sana a la quebrantada, Él conforta nuestras almas y nos restaura. Ninguna oveja se le va a perder, ninguna oveja se le va a morir. Él las guarda y las restaura. En tercer lugar, el cuidado del buen pastor se refleja en su guía. Dice, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La oveja se perdería por sí misma. El pastor la guía y la dirige. Es necesaria la guía del pastor. Constantemente su cayado ha de dirigir sus pasos para que permanezcan en el buen camino. Fijaros, así es en nuestra vida. Estábamos completamente perdidos y Él nos trajo, ¿sí? Nos atrajo hacia Él, nos puso en su rebaño y ahora nos ha puesto en ese camino estrecho, angosto, y nos pone a caminar por caminos de justicia. Él mismo nos pone y Él mismo nos guía para que no nos apartemos de esos caminos. Él se encarga, cuando ponemos el pie en un lugar donde no toca, de darnos el golpecito para que volvamos al camino, para que no nos desviemos hacia otros caminos. Él es nuestro guía y Él se va a encargar de que lleguemos al final. Él nos toma, nos hace suyos, nos lleva por el camino y Él mismo nos lleva hasta el fin. Y hay una cosa importante en este punto, y es que el buen pastor sabe dónde nos lleva. La oveja quizás no sabe ni dónde está, ni a dónde va, pero el pastor sabe dónde lleva a sus ovejas. Él sabe dónde están los verdes pastos, Él sabe cuál es el buen camino para llegar a los verdes pastos, Él sabe dónde hay lugar de reposo. La oveja solamente tiene que confiar y seguir los pasos que su pastor le manda. Él sabe. La oveja confía plenamente en su pastor. Cuando tú no sepas dónde estás, por dónde vas, te sientas perdido, recuerda, el Señor sabe dónde te lleva. Y quizás, y es así, ese camino que estás transitando es el camino que te lleva a los verdes pastos. Confía, sigue en los pasos, en esos caminos de justicia, obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que Él manda. A su momento, Él proveerá. Sería una locura que una oveja decidiera por sí mismo el camino. Sería una locura que yo decidiera por dónde tirar. Yo como oveja he de confiar en la guía de mi pastor, aunque no entienda por qué ahora estoy pasando por una tierra desierta y árida. Él me guiará con seguridad hasta el fin. Eso es lo que debo de creer. Y Él va a hacer esto, no tanto por nosotros, sino por amor a su nombre, para su gloria. Cuando vemos cómo se desarrolla todo, no podemos más que dar gloria a Dios. Él nos salva, Él nos restaura, Él nos alimenta, Él nos cuida. ¿Os fijáis quién es el que hace todas las cosas? Y Él es el que dirige nuestros pasos y nos lleva hasta el cumplimiento final. Por eso toda la gloria debe ser dada a Dios. Gloria a Dios porque Él nos cuida, nos guarda y nos dirige con bien hasta el final. Toda la gloria es para el pastor, no hay orgullo para mí. Y en cuarto lugar, el cuidado amoroso y bondadoso del buen pastor se refleja en la protección frente a la adversidad. Y aquí llegan esos versículos tan preciosos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Wow!
en el momento más oscuro, en el momento de la aflicción, de la tristeza, de la prueba, de la persecución, en el momento más triste, donde no hay luz, estaré confiado. ¿Por qué? Porque mi buen pastor está conmigo. ¿Os fijáis que no hay una petición? No está diciendo, Señor, cuando pase por esos momentos, te pido que tú estés conmigo y me ayudes y me guíes. No, Él dice, cuando yo esté por allí, yo sé que tú estarás allí. Tú me acompañarás, tú me dirigirás, tú me guardarás y tú me protegerás de todo mal. Fijaros, es en esos momentos cuando experimentamos esa relación con Dios de manera más intensa. ¿Os habéis dado cuenta que hasta ahora ha hablado en tercera persona? Él es mi pastor, Él me cuidará, Él me guiará, Él, ¿sí? Pero cuando yo esté en el valle de sombra de muerte, tú, Señor, cuidarás de mí. Porque yo soy tu oveja y tú eres mi pastor. Y yo estoy confiado que tú estarás conmigo, me sustentarás, me cuidarás, me protegerás y me llevarás a salir de ese valle. ¿Os dais cuenta? Es en los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de enfermedad, cuando toda esa oscuridad que experimentamos ese amor y ese cuidado de Dios de una manera única. Estamos en lo más hondo y sabemos que Dios está. Y podemos clamar a Él y podemos descansar y confiar en que Él no nos va a abandonar. Él no es un asalariado que cuando ve el peligro dice, uy, me voy. Él no se pierde. Él nos lleva, nos guarda. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Él lo ha experimentado en el pasado y Él sabe que cuando vuelva a pasar por esos momentos, Dios seguirá estando a su lado, cuidándolo y guardándolo. Es en esos momentos, en el valle, en que sentimos a Dios cerca. Y tú puedes mirar atrás y ver cuando has pasado por ese valle de sombra de muerte. Miras y ves cómo Dios te ha sostenido, cómo Él te ha cuidado, cómo has experimentado su amor, su cuidado, su bondad de una manera extraordinaria. Y tú sabes y confías, como David, que de la misma manera que te ayudó en el pasado, será en el futuro y será hoy, sea cual sea tu situación. No es una petición. Él está afirmando una verdad sobre Dios. Él camina con nosotros por medio de esos valles de sombra. Cree en tu corazón esta verdad. Dios no te abandonará. Dios cuidará y trabajará en ti. Él camina contigo este valle, dirigiendo tus pasos, vigilando que en ese valle de sombra no pongas el pie en un lugar y caigas. Y también con su vara te protegerá del ataque. Nuestro pastor es un pastor que va armado. Cuando se acerque la bestia feroz, Él la atacará y librará a sus ovejas. Y Él tiene todo el poder para destruir a esos animales. Si estás en ese valle, recuerda, tu buen pastor cuida, te sustenta y está por ti en todo momento. Y si no estás ahora en este valle, sé consciente que en algún momento tendrás que pasar por allí. David no dice, si pasara, dice, aunque pase, es una realidad. Todos vamos a pasar en un momento u otro por ese valle de sombra, donde sufriremos, donde vendrá la aflicción, el dolor, la tristeza, donde veremos la muerte cerca quizás. Llegará ese momento. Cuán importante es crecer en el conocimiento de tu Dios. Abre la palabra, conoce mejor a tu Dios, para que en ese momento puedas recordar todas las promesas de Dios, para que en el valle de sombra de muerte recuerdes quién es el Dios que está a tu lado. Porque si tú sabes quién es el Dios que se presenta en la Biblia, no vas a temer nada. Ahora, hay personas que tienen una concepción de Dios tan pequeña que realmente yo no iría con Él por el valle de sombra de muerte. Mejor le diría, cuídate tú a ti mismo o quizá ya te cuido yo a ti. Pero el Dios que se revela en la Biblia es tan grande que en la más profunda oscuridad, cuando todos mis enemigos se planten delante de mí, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Esa es la confianza, ese es el cuidado
del pastor por sus ovejas. Guarda esta verdad en tu corazón. Recuerda quién es el Dios que te ha salvado. Porque un día deberás traerlas a tu mente otra vez. Vemos en ese salmo cómo David reconoce al Señor como su pastor, cómo reconoce el cuidado bondadoso, atento y diligente de su buen pastor. Él sabe que camine por donde camine, su pastor no se ha perdido. Ahora, seguimos en el desarrollo del salmo y vemos que la imagen cambia de repente, ¿sí? Hemos hablado del cuidado de Dios como pastor, y de repente vamos al versículo 5 y dice que prepara una mesa. La imagen del pastor cambia a la imagen de un anfitrión, de un banquete, ¿sí? Es una imagen un tanto más íntima. Ya no es una relación oveja-pastor, sino es una relación más íntima. Nos sentaremos con Él en ese banquete que Él está preparando. David está diciendo que un día se sentará a la mesa que su Dios le ha preparado. Un magnífico banquete donde disfrutará de la comunión y la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Veis ese camino? Verdes pastos, valle de sombra de muerte, un banquete. Nosotros estamos esperando también un banquete, ¿verdad? Un día nos sentaremos con Jesús y comeremos con Él y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. ¿Veis este desarrollo en el Salmo? Ese viaje, ese pastor que nos ha salvado, nos ha introducido en su rebaño, nos llevará por verdes pastos, nos acompañará y nos cuidará en el valle de sombra de muerte y no nos dejará en ningún momento hasta que lleguemos a sentarnos en esa mesa y estemos con Él por toda la eternidad. ¿No trae confianza y seguridad a tu corazón esta verdad? Hay un banquete rico, magnífico. La imagen aquí es de abundancia. ¿Sí? Un banquete en el que nos sentamos, dice David, Él se sienta y ahí están todos sus enemigos y angustiadores viéndole y no le pueden tocar. Él se sienta con su Señor a disfrutar de un gran banquete y allá están todos mis enemigos, todos mis angustiadores, lo están viendo y no me pueden tocar. Es una imagen de victoria. Es una imagen de paz y de victoria. Una victoria definitiva, completa. Sentado, no una invitación de una noche. No es que un día iremos a cenar con Él y luego nos levantamos y nos iremos. Ese banquete, sentarse a la mesa, en ese tiempo implicaba el cumplimiento, la consumación de un pacto. Nos sentaremos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Disfrutaremos de paz, victoria, porque Él nos ha provisto esa victoria. Esa es la esperanza, una esperanza cierta de David. Pasaré por verdes pastos porque mi Señor me alimenta. En el valle de sombra de muerte mi pastor me protegerá y Él estará conmigo hasta que me siente con Él a la mesa y disfrute de esa victoria con Él para toda la eternidad. Esa es la esperanza, una esperanza cierta, sin condicionales. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es tu esperanza y es mi esperanza. Si somos ovejas del Señor, un día nos sentaremos con Él. Luego lo recordaremos al celebrar la Santa Cena, ¿sí? Al tomar del pan y del vino, recordamos que Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Pero qué anunciamos? Que Él regresará. Él dijo, no volverá a comer hasta que estaremos con Él y comeremos con Él. Nos espera un banquete a ti y a mí, un banquete abundante, un banquete precioso, un banquete en el que estaremos sentados con nuestro Dios y Rey. Y nada de lo que encontremos en este viaje impedirá que lleguemos a ese banquete. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me guiará, me protegerá y me sustentará. Ese es nuestro futuro glorioso. Hacia allí estamos caminando. Quizás tú no lo ves hoy porque vivimos así, ¿sí? Vivimos mirando hoy y el hoy es todo lo que tengo y como mucho mañana. Mira hacia arriba, mira hacia ese banquete, hacia donde tu Señor está llevando y camina confiado por donde estés caminando de que aquello te está esperando y esa esperanza es cierta y es segura porque nadie puede detener los propósitos
de Dios. Ahora, para llegar, como decía, a ese banquete es posible que tengamos que pasar por valles de sombra de muerte y es necesario que tengamos que pasar por allí. Es necesario pasar por esos valles de sombra de muerte. Medita, como decía, en esta verdad. Si estás pasando por este valle ahora, confía en que Él no se ha equivocado, su GPS no te ha metido por un camino erróneo, sea cual sea tu situación, el banquete es el destino final y llegarás. Confía, confía. Esa es la palabra que repito una y otra vez. Confía tu vida plenamente en las manos del Dios Todopoderoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es esa imagen de su misericordia siguiéndonos. Fijaros, no nosotros buscando su misericordia y su bondad en los momentos de dificultad, sino que ese bien y esa misericordia nos perseguirán, nos buscarán, caminemos por donde caminemos. Así es el cuidado de nuestro Dios. El bien y su misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Están detrás de mí, acompañándome, siguiéndome, buscándome en todo momento donde esté. No hay un lugar donde no me encuentre el bien y la misericordia de Dios. No hay pozo tan profundo en el que no pueda venir a encontrarme. El bien y la misericordia de Dios me seguirán por largos días. Es una imagen de aliento. Confía en tu Señor. Podríamos seguir considerando este salmo porque hay mucha riqueza en tan pocos versículos. Pero quiero que terminemos poniendo nuestra mirada en ese buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor? El Nuevo Testamento nos dice que ese buen pastor es Jesús. Es el buen pastor del Salmo 23. Jesús es el buen pastor, aquel que cuida de sus ovejas, aquel que guía a sus ovejas, aquel que provee, aquel que los guarda, aquel que los protege. Jesús es el buen pastor. Así lo dijo él. Juan 10. Yo soy el buen pastor. Jesús se está identificando con ese pastor del Salmo 23 diciendo, yo soy el Dios de David. Yo soy el buen pastor a quien David está mencionando. Yo soy el pastor que Dios ha prometido a su pueblo. En Ezequiel 34 podemos leer, si hemos hecho el devocional comunitario recientemente, hemos leído cómo Dios promete un pastor a su pueblo, un pastor que apacentará, un pastor que cuidará. Jesús es ese buen pastor que Dios va a traer para su pueblo, un pastor que, como digo, alimenta, cuida, protege, pero el Nuevo Testamento nos da una definición mucho más grande, en alta definición de ese pastor. Porque ese pastor no solo camina con nosotros, no solo nos alimenta, nos protege, nos guía, nos corrige, nos disciplina, sino que ese buen pastor da su vida por sus ovejas. Así lo leemos en Juan 10. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y podríamos pensar, wow, si muere el pastor, ¿qué sucede con el rebaño? Se dispersa y muere, ¿sí? Pero en este caso, la muerte del pastor lo que hace es traer vida a sus ovejas. Es por su muerte que nosotros tenemos vida. Ese es el plan de Dios para nosotros. Él mandó a Jesús, su Hijo, el buen pastor, a dar su vida por sus ovejas, porque sus ovejas debían dar su vida, debían morir. El hombre y la mujer, desde Adán, merecen morir. Están extraviados, no un poco desviados, completamente perdidos, muertos, literalmente. Y Él tuvo que venir, no a llamar y que nos fuéramos por el buen camino, sino que tuvo que venir a darnos vida, y para eso Él tuvo que morir, satisfaciendo la ira de Dios, el castigo divino. Él sufrió para que tú y yo tuviéramos vida. Esa es la obra de Jesús, el pastor dando su vida por sus ovejas. Él murió pagando por la culpa del pecado, Él satisfizo la ira divina, la justicia divina, Él murió. Pero al tercer día resucitó, y Él vive. Y porque Él vive, tú y yo viviremos. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre, Él está preparando aquel lugar donde tú y yo vamos a morar por toda la eternidad. Y por su muerte tenemos vida. Por su resurrección nosotros resucitaremos en Él y disfrutaremos de Él por toda la eternidad. Eso es nuestro futuro. Graba esa imagen en tu mirada. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y la buena noticia es que ninguna de sus ovejas se perderá por el camino. Todos aquellos que son ovejas del Señor llegarán a la mesa del banquete.
Confía en esta verdad, guárdala bien en tu corazón y vive para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos sabemos cuidados y guardados por ti. Sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que venga lo que venga y sea cual sea las circunstancias que estemos viviendo, tú estás con nosotros. Que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, sabemos que no andamos perdidos porque tú estás con nosotros. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos das vida a cada paso. Y te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en esta verdad. No porque nosotros seamos capaces de llegar al final, sino porque tú nos vas a llevar al final. Y nuestra confianza está plena en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios poderoso y nos sabemos confiados y seguros en ti. Ayúdanos, Señor, a grabar esa verdad en nuestros corazones para que nuestras vidas sean vividas realmente para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.